¡Que viva la FICI! ¡Que viva el paro! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo unido! ¡Que viva! ¡Abajo Novoa! ¡Abajo! ¡Abajo el decreto! ¡Abajo! Estimados medios de comunicación que se han dado cita en esta tarde, saludar a la población que nos miran a través de ustedes. Hoy, la Federación de los Pueblos Quichua de la Sierra Norte del Ecuador, en Consejo Ampliado y amparados en el derecho a la resistencia, artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador, hemos tomado las siguientes resoluciones ante el momento crítico que vivimos en nuestros territorios. Hay que resaltar que la lucha no solamente es por los pueblos y nacionalidades. La lucha es por toda la clase desprotegida. La lucha es por todas las clases sociales que están sufriendo este impacto de la implementación del decreto ejecutivo 126 en el que se elimina el subsidio del diésel. Nuestra lucha conjunta ha sido de años. Nuestra lucha conjunta y nuestros derechos colectivos conseguidos ha sido con resultados de muertos y heridos a lo largo de la historia. Y hoy hacemos también un llamado al resto de la población a que seamos consecuentes en la lucha, a que seamos partícipes del rechazo de la implementación de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno nacional. En ese sentido, queremos compartir en esta tarde, juntamente a nuestros 5 pueblos: pueblo Caranqui, pueblo Natabuela, pueblo Imantag, pueblo Otavalo, pueblo Cayambi del Norte. A continuación, vamos a dar lectura a las resoluciones. Resoluciones emitidas el día de hoy en este Consejo Ampliado del 17 de septiembre del año 2025. Primera resolución: los pueblos de la Chijalta, Fici y de Imbabura, en consenso, se aprueba ir a la paralización indefinida e inmediata, como medida de resistencia ante el decreto 126 y demás leyes que están agobiando a nuestra población. Amparados en el artículo 96 del derecho a la resistencia, lo hacemos. Resolución número 2. Exigimos la derogatoria inmediata del decreto ejecutivo 134 del estado de excepción que en estos momentos está rigiendo en algunas provincias del Ecuador. Resolución número 3. Exigimos al gobierno nacional la reducción del IVA del 15% al 12%. Y lo hacemos esto porque los planes de seguridad del gobierno implementado no han dado resultado. Hoy tenemos mayor inseguridad y eso nos obliga a que tengamos que exigir que el gobierno realice la derogatoria. Cuarta resolución: declaramos como persona no grata a la señora vicepresidenta de la República,
María José Pinto, oriunda de esta provincia. Exigimos la salida inmediata del territorio. Y también declaramos persona no grata a los asambleístas que votaron en contra de la población. Al asambleísta Pablo Jurado, al asambleísta Fernando Jaramillo, que no han sido consecuentes y no han ido a defender a la población, a los pueblos. Quinta resolución: rechazamos toda clase de intromisión de los funcionarios del gobierno nacional de Daniel Noboa en todos los territorios comunitarios de nuestra provincia y de nuestros pueblos y nacionalidades. Y estamos listos, en base a nuestra resistencia, a nuestros derechos que no solamente se contemplan en el Ecuador, sino en los acuerdos internacionales, si es necesario, a aplicar la administración de justicia indígena en cada uno de nuestros territorios. Sexta resolución: rechazamos la consulta popular que el gobierno nacional de Daniel Noboa pretende implementar, y rechazamos las leyes aprobadas también por la Asamblea Nacional sin consulta previa con los territorios de los pueblos y nacionalidades. Es un derecho que se establece en la Constitución y que no se está cumpliendo. Resolución número 7. Responsabilizamos al gobierno nacional de los heridos y de las muertes que puede existir en el marco de las paralizaciones. Resolución número 8. Exigimos al gobierno nacional que las políticas públicas de inversión sean enfocadas en educación, en salud, en seguridad, en apoyo al agro, en cuidado de la Pachamama como un derecho fundamental. Resolución número 9. Rechazamos la presencia de la fuerza policial y militar en todos los territorios de los pueblos y nacionalidades. Y rechazamos la forma agresiva como lo hicieron el día de ayer en los territorios que pertenecen a nuestra organización, como es Caluquí, Eugenio Espejo y Huaycopungo. Resolución número 10. Rechazamos toda forma de extractivismo en todos los territorios y nos solidarizamos con la lucha de los compañeros en donde también está siendo arremetido con la presencia policial y militar. Estas acciones lo hacemos por decisión y voluntad popular y amparados lógicamente en el derecho a la resistencia. Señoras y señores, de nuestra parte hacemos también un llamado al resto de la población a que vayamos sumando, a los transportistas, a los trabajadores, a los estudiantes, a todos los gremios que conllevan la lucha social para defender los derechos de toda la sociedad empobrecida en el país. Muchísimas gracias, estimados medios de comunicación. Una excelente noche y que viva la Chicalta Fizi. Que viva el paro. Que viva la lucha social. Que vivan nuestros derechos. Una excelente noche a todos.